Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Hola, mi nombre es Carla Pausic y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Global, el podcast donde analizaremos lo que pasa en el mundo y su relevancia e implicaciones en nuestras vidas. Hoy me acompañan Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Hola, amigas. Hola, Carla, qué gusto estar aquí nuevamente. Hola, Carla. En el episodio de hoy hablaremos sobre los encuentros y desencuentros entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Además, abordaremos las elecciones en dos países muy diferentes, Irán y Etiopía, para platicar sobre cómo se llevaron a cabo, los resultados y sus implicaciones. Quédense con nosotros que va a estar muy interesante. Primera estación. Elecciones en Etiopía. Bueno, yo me voy a ir un poquito lejos y les voy a platicar de las elecciones en Etiopía. Se supone que estas elecciones originalmente pasarían el 29 de agosto de 2020, pero claramente por el contexto de la pandemia y de COVID-19 se atrasaron hasta el día de ayer, el 21 de junio de 2021. Es importante mencionar que esta es la primera elección en la que participan más de un partido político desde 2005. Esto es porque desde 1991, la Cámara de Representantes Populares de Etiopía, que es como el Congreso, por así decirlo, es gobernada por la misma coalición que se llama el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Sin embargo, este frente estaba compuesto como por varios partidos políticos que tenían como estandarte que eran como de diferentes grupos étnicos, ¿no? Y entonces lo que busca el primer ministro actual, que es primer ministro desde 2018, Abiy Ahmed Ali, lo que él busca es que se vea más como un frente unido y que no se vean estas distinciones étnicas. Entonces disuelve esta coalición en diciembre de 2019 y forma un nuevo partido político que está compuesto por la mayoría de partidos políticos que eran pues miembros de esta coalición, ¿no? ¿Disolvió la coalición o el Congreso, digamos? No. Disolvió la coalición, el Congreso se quedó igual, pero lo que hizo fue que deshizo la coalición y como que entonces todos estos partidos políticos dejaron de existir, por así decirlo, y formó un nuevo partido político en conjunto, que se llama el Partido de la Prosperidad. Él también es una figura importante porque es el primer miembro de una minoría en ocupar el puesto de primer ministro. También con este discurso que ha dado de, pues justo como de quitar las diferencias étnicas y las diferencias políticas, ha pedido y ha promovido que se liberen a los presos políticos y, bueno, que la mayoría claramente van a ser parte de la oposición y por lo mismo mucha gente que se había exiliado está regresando a Etiopía. Y entonces están haciendo como esta oposición, esta coalición de partidos de oposición más bien, que antes eran ilegales. O sea, estos partidos políticos eran ilegales y él al estar dando esta apertura está haciendo que haya una nueva oposición que se junten en un partido político que se llama Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social. Hoy en día, su partido político que él lidera, el Partido de la Prosperidad, del que les acabo de contar, tiene 512 de los 547 escaños. O sea, podemos ver que tiene una mayoría fuertísima en el Congreso, ¿no? Y es por esto mismo que muchos partidos políticos de la oposición han boicoteado esta elección porque dicen que para qué participan si claramente el primer ministro ya lo tiene dominado y ya lo tiene comprado, entonces ¿para qué participan? Entonces eso también bajará la participación política en estas elecciones. Y también es importante mencionar que este país, Etiopía, tiene muchas luchas internas y muchos problemas entre etnias que ha hecho que en el noroeste del país haya muchas guerrillas y sea muy peligroso que en este momento se lleven a cabo elecciones allá. Y por eso no se llevaron a cabo ayer, sino que se llevarán a cabo hasta septiembre en esta zona. Y es por eso que no tenemos idea de resultados ahorita. O sea, tendremos resultados de cómo fue esta elección hasta septiembre de 2021. Oye, ¿y ese primer ministro no es el que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019? Precisamente les iba a comentar eso. Etiopía, como ya les dije, tiene muchos problemas y entre ellos está que desde el año 2000 tenía un conflicto con Eritrea, que es con el país con el que comparte fronteras. Tenían un problema fronterizo que no se había podido resolver en 19 años y fue bajo el liderazgo de este primer ministro que lograron resolverlo. Y es por eso que se le da el Premio Nobel de la Paz en 2019. Pero también es un poco controversial porque al año siguiente, él mismo, en el 2020, lanzó una operación militar fuertísima
pues dentro de sus propias fronteras. Entonces es como que un poco controversial que le dieron el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente resultó No tan pacífico. exactamente. Y bueno, solamente para quedar claros, porque la verdad es que me perdí un poco. O sea, entonces, ¿las elecciones que se llevaron a cabo ahorita son del Parlamento o escogieron al primer ministro o cómo? No, precisamente lo que se votó fue a la Cámara de Representantes Populares de Etiopía, o sea, sí, al Parlamento. O sea, se votó por elegir estos 547 escaños. Sin embargo, esta zona del noroeste que les mencioné tienen 63 escaños. Entonces, faltan de elegir esos 63 para tener el Parlamento completo. Y el Parlamento es el que, a su vez, elige al primer ministro. Exactamente, como ya lo habíamos visto en Israel, es el Parlamento quien elegirá al primer ministro. Entonces, al tener la mayoría el Partido de la Prosperidad, pues podemos o podríamos asumir, ya veremos, que este primer ministro tendrá un segundo término. Bueno, ya platicaremos en septiembre, después de que se lleven a cabo las elecciones completas, cómo fue que quedó el Parlamento, ¿no? Por lo pronto, pasemos a la siguiente estación. Segunda estación. Elecciones en Irán. En esta segunda estación les quiero contar sobre las elecciones de Irán. Las elecciones presidenciales de Irán se llevaron a cabo el pasado viernes 18 de junio y bueno, fueron unas elecciones en las que resultó ganador el candidato Ebrahim Raisi, que es un ultraconservador de mucha carrera política en Irán. Hasta este momento, Raisi se desempeñaba como el jefe del poder judicial en Irán y la verdad es que es una persona muy conocida en Irán porque tiene como toda esta historia de ser como la persona que mantiene el conservadurismo en las leyes iraníes y que las ejecuta como de manera muy ruda. De hecho, es muy conocido también por que en la década de los 80s él fue como el responsable de muchas ejecuciones de presos políticos en Irán, después de la revolución musulmana. Y bueno, lo que pasó fue que él ganó las elecciones con un 62% de los votos y lo interesante aquí es que la participación en general en todo el país fue solamente de un 48.8% del como padrón electoral que estaba registrado para votar. ¿Y por qué crees que haya sido tan bajita? Es súper interesante esta pregunta porque de hecho como que hay mucha polémica sobre las elecciones y de hecho hubo como un llamado general de la población o de los grupos como más de izquierda y menos radicales de decir que se quería sabotear la elección. Entonces, muchísima gente, a causa de lo que decidió un tribunal electoral sobre las personas que podían participar en la elección, decidieron no asistir a votar. Entonces hubo como un llamado general a no votar y entonces solamente como las personas más radicales y como conservadoras del país fueron a votar. El resultado de la elección fue que en total votaron 28 millones de personas de un total de 59.3 millones de personas que estaban registradas para votar. Y como fueron 18 millones los que obtuvo Raisi, fue más del 50% de los votos totales que se registraron. Entonces ya no hubo una necesidad de la segunda vuelta que hubiera pasado si hubiera tenido menos del 50% de los votos. Y bueno, Raisi ya tomará poder en agosto de este año y sustituirá a Hassan Rouhani, que es el presidente actual, que ya no pudo como participar en estas elecciones porque está terminando su segundo mandato consecutivo. Entonces, por la ley de Irán no se le permitió como tener un tercer mandato consecutivo. Y lo que sigue después es que Raisi es como muy, muy criticado en la sociedad iraní porque, bueno, por todo eso que ya les conté de las represiones a los periodistas y a presos políticos, pero también porque es ultraconservador. Y con esas elecciones se afirma el poder de los ultraconservadores en las tres ramas del poder de Irán, o sea, en el legislativo, judicial y ejecutivo, después de 10 años de que no había pasado. Y bueno, también como para ponerlos un poquito en contexto, en Irán, o sea, el presidente tiene como un gran desempeño en muchos asuntos, pero la figura más importante de Irán es el ayatollah, que es como esta figura que es el jefe de Estado, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, sino el jefe de gobierno. Y él es el que como que tiene la decisión final en todas las decisiones importantes de Estado.
¿Y qué sabemos sobre las relaciones con Estados Unidos y el acuerdo nuclear de 2015? En realidad es súper interesante y polémico lo del acuerdo nuclear con Irán, porque con las elecciones como que se pinta un como panorama político muy diferente al que se tenía pensado. Si bien se sabía que era muy probable que Raisi ganara las elecciones, los diplomáticos de los otros países del acuerdo nuclear habían acordado que la sexta ronda de negociaciones se concluiría para agosto, pero esto como que mueve la línea del tiempo de la negociación un poco porque Raisi justo dio una declaración de que no se reuniría con Joe Biden para como negociar esta vuelta de Estados Unidos al acuerdo del que se salió Donald Trump en 2018. Y bueno, lo importante de esto es que también fue un tema muy polémico el acuerdo nuclear en las elecciones mismas, porque las sanciones económicas que impuso Estados Unidos a Irán después de que se salió del acuerdo fueron como devastadoras para el país y justo hicieron que la inflación creciera y que muchas personas perdieran su empleo, incluso como agravado por la situación de COVID. Entonces, como que este tema es uno de los principales que va a tener que atender Raisi y pues ya veremos como cuál es su postura, porque si bien las negociaciones dependen del ayatolá, el presidente también tiene como mucho que ver con la negociación. Entonces no se sabe hasta el momento cuál será el resultado final. Si Irán sí volverá a cumplir con sus acuerdos y Estados Unidos sí volverá al pacto. Y bueno, se espera que las negociaciones terminen la siguiente semana o en este mes, pero ya veremos qué dice el pulso político de Irán al respecto. Pero mientras, pasemos a la siguiente estación. Tercera estación. Reunión entre Biden y Putin. En esta tercera estación me gustaría contarles sobre la reunión que se llevó a cabo entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin el miércoles pasado, que fue 16 de junio, en Ginebra, Suiza. Para darles un poquito de contexto, quería contarles que las relaciones entre Washington y Moscú llevan años deteriorándose, especialmente tras la anexión rusa de Crimea en 2014, la intervención rusa en Siria de 2015 y las acusaciones de interferencia en las elecciones de 2016, las cuales llevaron a Trump a la presidencia de Estados Unidos. Constructiva y positiva fueron dos palabras que utilizaron los mandatarios al describir la reunión que sostuvieron el miércoles. La conversación duró 4 horas, pero el diálogo entre los dos solos duró como alrededor de 2 horas. ¿Y a qué llegaron en la reunión? O sea, ¿cuáles fueron como los puntos de acuerdo o desacuerdo en general? En realidad fueron 3 puntos de acuerdo y 3 puntos de desacuerdo. Entonces, pues empecemos por los positivos. Por un lado, se acordó restituir a los embajadores en las respectivas capitales porque los diplomáticos fueron llamados a consulta en marzo de este año después de que Estados Unidos acusara a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales. Además, se acordó que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países analizaran una posible liberación de prisioneros de alto perfil. Y además, los líderes informaron de la conformación de un grupo de trabajo para desarrollar un entendimiento específico sobre ataques cibernéticos. Por otro lado, discreparon en 3 puntos muy importantes. El primero fue cuando Biden confrontó a Putin sobre las restricciones de las libertades políticas en Rusia y el mandatario ruso contestó como haciendo mucho énfasis en el asalto al Capitolio en Estados Unidos del pasado 6 de enero. No sé si se acuerdan de ese evento que justo fue cuando todos los como republicanos muy, muy, muy de derecha entraron al Capitolio en Washington y fue Claro, ya me acordé. casi, o sea, estaba en todo el mundo la noticia. Pero bueno, como que hicieron mucho énfasis en esta parte y Putin dijo que él no quería que pasara algo así en Rusia, como dando a notar que pues en realidad no es el único país que tiene ese tipo de problemas. Por otro lado, otro punto de desacuerdo fue Ucrania, porque este asunto tiene como mucha fricción entre los dos, desde pues 2014 que pasó la anexión rusa de Crimea. Bueno, básicamente el líder ruso se mostró poco dispuesto a hacer concesiones sobre la creciente presencia militar de Rusia cerca de la frontera oriental de Ucrania. Y por último, que creo que es el punto más importante que desató como controversia entre los dos, fue sobre este líder opositor ruso llamado Alexei Navalny, que lleva en prisión
en Rusia un buen rato, pero justo lleva como más de 20 días haciendo huelga de hambre, entonces o sea, su vida está en peligro. Y como que Rusia ya tiene este historial muy marcado de represión que termina en finales horribles para las personas que están opuestas al régimen. Y entonces, justo después de las negociaciones, hace como 2 días, salieron muchas notas diciendo que es probable que Estados Unidos imponga sanciones respecto a este tema, porque para Biden es algo inconcebible que se lleve a cabo en pleno 2021. Amiga, pero en temas personales, o sea, ¿cómo es la relación personal entre uno y otro? Porque recordemos la relación que había con Donald Trump, ¿no? Entonces me llama la atención, no sé, saber en qué cambió con Biden o si él es como más duro. ¿Cómo es la relación Porque personal? además ya se conocían, ¿no? O sea, no es como su primera reunión que han tenido en la vida. Exacto, o sea, es su primera reunión como jefes de Estado los dos, pero sí, creo que tenemos este antecedente muy importante en el cual en 2018, cuando Putin se reunió con Trump, el mandatario ruso dijo que era un hombre brillante y que por algo había llegado a ser la cabeza de este país tan importante. Claramente no se refirió de la misma manera hacia Biden, pero dijo que era un estratega y que era una persona con la que podía trabajar. O sea, como que hizo mucho esta diferencia entre que Trump era alguien que no era parte del establecimiento político y que Biden era una persona que lleva años en la política y que justo pues sabe cómo comportarse y sabe que tiene que mantenerse como al pie de la política estadounidense, entonces no va a sacar sorpresas de la manga. Pero sí había como mucha expectativa respecto a la relación entre ellos y la verdad es que fue bastante pacífica y pues sí, relativamente positiva. Y pues bueno, ya estaremos viendo si la relación va mejorando o empeorando de acuerdo a cómo se ha llevado durante los últimos años. Pero por mientras, pasemos a la última estación. Última estación. En esta última estación, acuérdense que les contamos de noticias en corto, una manera fácil y rápida de entenderlas. En esta primera noticia corta, me gustaría seguir en línea con Estados Unidos y contarles que la semana pasada, el 17 de junio, Joe Biden firmó un proyecto de ley que convirtió el 19 de junio, o de otra manera llamado Juneteenth, en un día nacional, bueno, festivo a nivel nacional. Y conmemora el mismo día, pero de 1865, cuando fue el último grupo de esclavos que residía en Galveston, Texas, se enteró de la emancipación, o sea, que fueron liberados de la esclavitud. Y es súper importante para todo este movimiento racial en Estados Unidos que se ha llevado, bueno, que ha aumentado durante los últimos años. Yo les quiero actualizar de la noticia que les platiqué la semana pasada de Antonio Guterres con un posible mandato como secretario general de la ONU. Y efectivamente fue aprobado por el Pleno de la Asamblea General, que como ya les había contado es este órgano donde están representados todos los países. Y entonces fue renovado como secretario general y será para el término 2022-2026. Y para la última noticia ráfaga, les quiero contar de un acontecimiento que se dio en esa semana, que es muy relevante en el contexto de las organizaciones internacionales, el deporte y los derechos humanos. Y es que la Federación Internacional de Fútbol multó a México por los gritos homofóbicos de su afición en partidos de fútbol de la etapa preolímpica que se llevaron a cabo en Guadalajara. Y se dio una multa económica a México por 1,340,000 pesos y aparte de otras sanciones, entre las más importantes, que los siguientes partidos, que son ya los como calificatorios para el Mundial en Qatar, que son contra Jamaica y Canadá, la selección mexicana no será no se le permitirá que su afición acuda a los partidos. Entonces esto es como un hito como en la historia del fútbol mexicano, porque es la primera vez que la selección no podrá ser vista por la afición. Y pues como que la apuesta de la FIFA es que esta medida como que persuada a la afición de dejar de tener estos cánticos homofóbicos en contra de
los porteros de las otras de los otros equipos principalmente, y con esto como acabar con esta práctica que pues vulnera los derechos humanos de muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, esto también se da como en un contexto en el que otras aficiones también han sido multadas. México no es la única. Y también se ha criticado mucho en los medios porque se dice como que la FIFA está siendo muy hipócrita en el sentido de que pues Qatar también es un país que prohíbe la homosexualidad abiertamente y se van a llevar a cabo la Copa del Mundo ahí, y también como lo pasó en Rusia, incluso en la actualidad como que la Eurocopa se está llevando a cabo en Hungría, que también es un país como súper homofóbico y con leyes muy duras hacia la homosexualidad. Pero bueno, esperemos que esto siente un precedente para la selección mexicana y para su afición, y que pueda como resonar en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viridiana y Alfredo por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Gracias a ti, Carla. Gracias, Carla, un gusto estar aquí. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como @Canal 11 TV y escucharnos por las plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.